Hechos 1, del 7 al 9. La Sagrada Escritura dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Gracias, Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, por tu santa palabra. Gracias por ministrar a nuestras vidas con tu presencia y gracias por la lección, la enseñanza que tienes separada para nosotros en esta hora. Que podamos entenderla y que abramos nuestro corazón para internalizarla y ponerla por obra. Te pedimos en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra, ahora y siempre. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hace el domingo pasado, creo que fue, si no me equivoco, se estaba celebrando el día de Pentecostés. El día de Pentecostés nosotros lo conocemos como ese día cuando el Espíritu Santo descendió sobre los 120 que estaban reunidos en el aposento alto en Jerusalén. Pero Pentecostés es también una fiesta, una de las tres grandes fiestas que se celebraba y todavía se celebra de alguna forma en Israel. Era conocida como la fiesta de las primicias, la fiesta de las semanas, la fiesta de las cosechas. Cuando se habla de las fiestas de las semanas, se está hablando de Pentecostés, o de las primicias Pentecostés, o de la cosecha, está hablándose de Pentecostés. Y estaban en Jerusalén, precisamente, mucha gente, muchos judíos de diferentes lugares para celebrar esa fiesta. Porque la Biblia dice claramente en Levíticos y en Deuteronomio que ellos tenían que, donde quiera que estuvieran, tenían que ir a Jerusalén a celebrar esa fiesta. Y cuando estaban en Jerusalén para celebrar esa fiesta, que fue precisamente 50 días después de la Pascua, se celebraba la fiesta, se celebraba la Pascua y después de la Pascua, 50 días después, se celebraba Pentecostés. En la Pascua, ustedes saben que la Biblia dice que Cristo es nuestra Pascua, fue sacrificado en nuestra Pascua. Y 50 días después, para celebrar la fiesta de Pentecostés, descendió el Espíritu Santo y se celebró las tres fiestas, esas con las cuales se conoce Pentecostés en el Antiguo Testamento. La cosecha, las primicias y la semana. Porque fueron 7 semanas que pasaron, fueron las primicias que se recogió cuando Pedro predicó aquel mensaje, la cosecha de aquel 3,000 personas, y las primicias porque acabamos de recibir, la Biblia dice que nosotros hemos recibido al Espíritu Santo como primicia. En esa fiesta el Dios Todopoderoso celebró la fiesta de Pentecostés como ellos las conocían en el Antiguo Testamento, en una sola fiesta. Pero el Señor, que es sabio en todas las cosas que hace, había otra razón para celebrar esa fiesta. Cuando se celebraba esa fiesta, Deuteronomio o Levítico 23, el Señor le dijo al pueblo: acuérdate de que fuiste siervo en Egipto,
Por tanto, guardarás y cumplirás todos estos estatutos. Todos los varones de Israel debían asistir. Eso era un culto de reunión, de celebración, a la santa convocación. No se podía trabajar, se traían a nombre de toda la congregación panes y ofrendas mecidas, corderos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando se hacía eso, el pueblo estaba supuesto a hacer eso recordando de que fueron esclavos en Egipto. Porque la fiesta de Pentecostés era una celebración. Quiere decir que cuando nosotros celebramos Pentecostés, en adición, que recordamos lo que sucedió allí en Jerusalén, sobre los 120, recordamos eso, también tenemos que recordar que nosotros fuimos esclavos del pecado. Fuimos esclavos del pecado, tenemos que recordar eso. Cada vez que cantamos al Señor, aleluya. Cada vez que alabamos al Señor, cada vez que sentimos la presencia de Dios, cada vez que hablamos lenguas, cada vez que nos gozamos por la presencia del Espíritu Santo en nosotros, debemos recordar, yo era esclavo del pecado y ahora estoy disfrutando de estas grandes bendiciones, como ellos disfrutaban. Celebraban un banquete, aleluya. Celebraban un banquete a Jehová en esas fiestas, porque estaban celebrando las semanas, las cosechas y las primicias. Era muy importante esa fiesta. Nos acordábamos de que fuimos esclavos en Egipto. Pentecostés nos habla de la autonegación, porque donde quiera que estuvieran los varones judíos, donde quiera que estuvieran, tenían que parar todo lo que estaban haciendo, negarse y viajar a Jerusalén para celebrar esa fiesta. Autonegación. Era Pentecostés, era una celebración, era una fiesta de celebrar. Pentecostés no es tristeza, Pentecostés es una celebración. Gloria a Dios. Por eso cuando nosotros alabamos, por eso cantamos estos coros, estos primeros coros que cantamos, es para celebrar, es para gozarnos, para disfrutar la presencia del Señor. Cantar con conciencia, aleluya, con toda conciencia de que estamos gozosos, estamos celebrando la presencia del Señor y lo que Él nos ha dado a nosotros. Y esos coritos que cantamos nos ayudan. Gloria a Dios. Debemos mirar, Pentecostés nos ayuda a mirar a los profetas, o sea, a la Biblia, y ver lo que ellos dicen acerca del plan de Dios para nosotros. Hechos 2, del 15 en adelante dice, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues que es la hora tercera del día. Eso dijo Pedro a aquella gente que pensaban que cuando vieron a aquella gente hablando en otras lenguas, esta gente están borrachos. Y Pedro se paró y dijo, no, estos no están borrachos, mas esto es lo dicho por el profeta, recordar el profeta, Joel. En los postreros días dice, Dios derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, etcétera, etcétera, etcétera. Recordar los profetas es mirar lo que dice la Escritura. ¿Ah? Nosotros no necesitamos a Joel ahora, que aparezca para hablarnos, o a Isaías. Hay profetas en este tiempo, hay profetas. Pero no necesitamos que el profeta aparezca para decirnos lo que ya la Biblia dice. Miremos lo que la Biblia dice, porque eso es lo que dice, eso es lo que está diciendo Pedro. Eso es lo que está diciendo Pedro. Estos no están borrachos como ustedes piensan, sino que esto es lo que dice la Biblia, lo que está escrito. Gloria a Dios. Y vuelvo y repito, hay profetas en este tiempo. Que Dios los usa. Dios los usa. Gloria a Dios. Pero todas estas cosas que yo acabo de mencionarles son una gran verdad, porque lo muestra la Sagrada Escritura. Pero hay una razón principal por Pentecostés. Una razón principal.
el texto sagrado dice, Lucas nos dice que entonces los que se habían, en Lucas, en Hechos 1, del 6 al 11, entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo, Señor, Señor, o en Lucas, el último capítulo de Lucas, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Perdón, Hechos 1 del 6 al 11. ¿Restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él le dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. Versículo 8. Pero recibiréis poder. O sea, la razón de Pentecostés no es meramente saber tiempos y sazones. Y por supuesto, nosotros quisiéramos saber los tiempos y las sazones. O sea, ¿cuándo viene Cristo? A todos nos gustaría saber cuándo es el rapto, pero nadie sabe cuándo es el rapto. Nadie lo sabe. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y esta es la razón principal por Pentecostés. Y me seréis testigos. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordamos esas cosas, recordamos que es una celebración, recordamos que fuimos esclavos, recordamos la fiesta en sí, recordamos qué hacía el pueblo de Israel cuando celebraba Pentecostés. Recordamos todas esas preciosas cosas que Dios hizo con Israel y las cosas que Dios hace con nosotros. Me acuerdo cuando yo fui bautizado en el Espíritu Santo, ahí en la Gran Comisión, un viernes por la noche, en una vigilia, un grupo de jóvenes estábamos orando y hacía casi un año que yo estaba diciéndole al Señor, Señor, bautízame, 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 bautízame. Y cada vez que me acordaba le decía, Señor, bautízame, 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 bautízame. Y ese viernes el Señor me bautizó con el Espíritu Santo. Comencé a hablar en otras lenguas y hasta hoy estoy hablando lenguas. Hasta hoy estoy hablando lenguas. Pero la razón principal por Pentecostés no son esas cosas que yo acabo de mencionar, que son preciosas, que son para nosotros, son nuestras, las lenguas son para nosotros, y hay que pedírselas al Señor porque son para nosotros, los dones son para nosotros, los ministerios son para nosotros, todo eso es para nosotros y hay que pedírselo al Señor. Pero queridos hermanos, la razón principal por Pentecostés es para que seamos testigos. Yo quiero que usted vaya conmigo a Juan, el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16. Gloria a Dios. Recuerde esto, la razón de Pentecostés es para que nosotros seamos testigos. Testigos de su persona, testigos de su carácter, testigos de la naturaleza, de su naturaleza, la divina y la humana, testigos de su palabra, testigos de su amor, testigos de su poder, testigos de su presencia entre nosotros, testigos de sus virtudes, testigos de su fe, testigos de su justicia. Pero en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 16, el Señor Jesucristo, hablando sobre el Espíritu Santo, digo estas palabras. Versículo 7. Conviene, pero yo os digo una verdad, digo la verdad. Os conviene, o sea, a ustedes les conviene que yo me vaya. Aunque cuando les dije que me iban a ir, que yo me tenía que ir, se llenaron de tristeza. Pero conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Quiere decir que el Señor Jesucristo se fue. Allá en Lucas 1 leímos que cuando Él les dijo aquellas palabras, recibiréis poder, cuando haya venido y me seréis testigos, etcétera, etcétera, fue alzado
Una nube le recibió, se lo llevaron al cielo y la nube lo cubrió de sus ojos. Pero ya ellos se acordaban que el Señor les había dicho, no se vayan de Jerusalén. ¿Por qué? Porque en el capítulo 6, 16 de Juan, Él les dijo, conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, entonces el Consolador va a venir. Yo voy a enviar el Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ah? Va a redarguir, va a convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo está aquí en la tierra convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Yo me preguntaba, ¿cómo es que el Espíritu Santo hace eso? ¿O en qué punto es que el Espíritu Santo hace eso? Que convence a una persona de pecado, de justicia y de juicio. ¿En qué punto lo hace? Y llegué a la conclusión, mientras estudiaba esto, es que el Espíritu Santo cumple ese trabajo de convencer al mundo, convencer o redarguir a aquellos que no conocen a Dios de pecado, de justicia y de juicio cuando nosotros somos testigos. Él dijo, me seréis testigos. Quiere decir que cuando nosotros somos testigos de Jesucristo, el Espíritu Santo entra en acción a convencer, a redarguir de pecado, de justicia y de juicio. Por eso el Señor dijo, me seréis testigos. Conviene que yo me vaya. Porque no solamente ustedes van a recibir el Espíritu Santo, o sea, van a ser bautizados con el Espíritu Santo, van a recibir poder. El Consolador va a estar con ustedes. Van a poder celebrar. Es una celebración. El culto se va a convertir en una reunión de celebración. Eso conviene que yo me vaya. Pero la razón mayor por la cual conviene que yo me vaya es porque el Espíritu Santo en su ministerio terrenal no va a tener ninguna especie de límite como yo ahora. Él no dijo estas palabras, pero entendemos que era así porque el Señor Jesucristo estaba en su cuerpo físico. Y en su cuerpo físico tenía limitaciones. Él no va a tener las limitaciones que yo tuve antes de la resurrección. Él no va a tener esas limitaciones, sino que va a convencer al mundo. Aleluya. Donde quiera que hay iglesia siendo testigo de Jesucristo, ahí está el Espíritu Santo convenciendo de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, hermanos, es bueno gozarnos en la presencia del Espíritu Santo. Yo me gozo en la presencia del Espíritu Santo. Y uno se abre al Espíritu Santo y el Espíritu Santo le ministra a uno y le hace ser consciente de las cosas que uno ha recibido. Hay un corito que estábamos cantando y yo no podía, me quebranté porque el Señor ha sido bueno conmigo. El Señor me ha dado vida. Cuando había una declaración, una sentencia de muerte por la ciencia médica, el Señor me dio vida. Estar con Cristo es mucho mejor. Estar con Cristo es mucho mejor. Pero hay algunas realidades que en este proceso, como les hablé de los dolores de la muerte, uno experimenta, y esas realidades se experimentan en la naturaleza humana caída. Y uno entra en cuestionamientos y en preguntas y uno dice qué va a pasar y tantas cosas, queridos hermanos, que uno experimenta. Pero el Señor me dio vida porque quiso darme vida. La ciencia dijo, esos dos cánceres que tiene, uno en la nariz y otro en el colon, los tres son categoría 3. Categoría 3.
Pero el Señor me dio vida. Porque Él quiso darme vida. Y cuando canto esas canciones u otras canciones, no me queda otra alternativa que llorar en la presencia del Señor. Porque Él me dio la mano. Me dio la mano y me levantó. Ha sido un proceso. Ha sido un proceso. Pero con alguna razón el Señor no me llevó. Porque allí es mucho mejor. Yo no sé si allí se van a comer panas, hermano querido, pero alguien dijo que el cielo es el lugar donde los deseos del corazón se cumplen todos. Yo me imagino que el Señor va a asignar un ángel. De vez en cuando que yo quiera comer pana, ahí va a aparecer un ángel con un plato de pana, con ensalada de bacalao, o con bacalao guisado. Y yo voy a decir, gloria a Dios. Hermano que no sabe lo que es pana, después me pregunta, yo le cuento lo que pasa. Es una simple verdurita, hermano, no es una verdura, es una fruta que se cuece y se come como una verdura. ¿Ves? Y las comíamos nosotros en el campo, en aquellos años que en el campo en Puerto Rico había mucha escasez. Era comida de pobre. Era comida de pobre. Hoy en día, la pana es comida de rico. Mire, hermano, aquí yo fui a una tienda a comprar una pana, a ver, ¿sabe cuánto me cobraron? Una vez $8 y otra vez $10. Y yo dije, Padre del cielo y de la gloria, tantas panas que se pierden en mi barrio, allá en Puerto Rico. ¿Ah? Por eso yo pienso que allá en el cielo, cuando estemos allí, ese ángel, yo creo que tal vez el Señor, algunos me están mirando por este video y tal vez dicen, qué locura está diciendo ese pastor. Mire, hermano, crea lo que, si es locura o no locura. Yo sé que allí en el cielo hay cosas que el Señor nos va a dar y vamos a disfrutar de ellas, que aquí pensamos o no pensamos de ellas. Pero allí el Señor nos va a dar cosas. Y si dentro de esas cosas está de vez en cuando un platito de pana o un platito de unos pasteles riquísimos que hacen allí en platilla. Yo digo, gloria a Dios. Pero la razón mayor de Pentecostés es para convencer. ¿Y cómo convence el Espíritu Santo? De pecado, de justicia y de juicio, por el testimonio nuestro. El testimonio nuestro. El Señor dijo, los vas a convencer de pecado por cuanto no creen en mí. El Espíritu Santo los va a convencer de pecado por cuanto no tienen confianza y dependencia de mí. Porque eso es creer. Confianza y dependencia total en la persona, el carácter, la palabra y la obra de Jesucristo. Hermanos, eso es de la iglesia solamente. La persona que no conoce al Señor Jesucristo ni entiende eso, ni practica, ni vive eso. Pero la iglesia sí se supone que lo vivamos. Confianza y dependencia en la persona, el carácter, la palabra y la obra del Señor Jesucristo. Él dijo, los va a convencer de pecado por cuanto no tienen confianza y dependencia en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, ahí aparece la iglesia, el creyente, y el creyente habla como yo estoy hablando ahora estas cosas, con esta confianza y esta certeza de que allí el Señor va a tener tantas cosas para nosotros, inclusive puede ser que tenga ese platito de pana. ¿Cómo yo puedo decir eso? ¿Cómo yo puedo con confianza hablar eso? Porque yo tengo confianza y dependencia en el Señor Jesucristo. Porque yo puedo decir que Cristo me dio vida, porque yo tengo confianza y dependencia en el Señor Jesucristo, aleluya. Y hay evidencias científicas de que Él me dio vida.
Entonces eso convence a la gente de pecado que no creen, que no tienen la misma confianza, la misma dependencia. Ni creen, no tienen confianza y dependencia. Por eso van a ser convencidos de pecado. El Espíritu Santo los va a convencer de pecado. Cuando oyen este testimonio, cuando me oyen a mí hablar, estuve comprando, ayer estaba comprando algo. Y la persona que me estaba atendiendo, no sé qué fue lo que me preguntó, que se abrió la puerta para yo hablarle, esto que está aquí era un cáncer que yo tenía cáncer aquí y tenía cáncer en el colon. Yo, pero Jesucristo me dio vida, me sanó. Gloria a Dios. El testimonio de la iglesia. ¿Cuál es el otro nivel del testimonio? Ya ahorita vamos a eso. Le voy a hablar ahorita del otro nivel del testimonio. Hermanos, hable de lo que el Señor le ha dado a usted. Hable de lo que usted es, de lo que usted tiene, por causa del Señor Jesucristo. Porque si no fuera por el Señor Jesucristo, usted no lo tuviera. Pero usted lo tiene. El Señor se lo ha dado. De lo que sea que usted sabe que el Señor lo ha dado. Cuando se abre esa puerta, testifique de lo que Dios le ha dado a usted. Gloria a Dios. Aleluya. Porque cuando usted hace eso, el Espíritu Santo va a utilizar ese testimonio. Y ya voy a otra dimensión de testimonio, pero ese testimonio lo va a usar para convencer de pecado porque no creen en Él. No tienen confianza y dependencia en Él. Tienen confianza y dependencia en la religión. Tienen confianza y dependencia. Tienen confianza y dependencia en la religión. Tienen confianza y dependencia en lo que le han enseñado en ellos mismos, en sus propios recursos, en sus propias habilidades. Pero no tienen confianza y dependencia en el Señor Jesucristo. La persona que tiene confianza y dependencia en el Señor Jesucristo le pide al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo, pedid y se os dará. ¿Verdad que sí? Eso hay que creerlo. Que si yo le pido al Señor, mire hermanos, las cosas que yo le estoy pidiendo al Señor. Cuando el Espíritu Santo me convence, me redarguya de que no pida más eso, pues dejo de pedirlo. Mientras tanto lo pediré hasta que aparezca. La semana pasada yo hablé de una cosita como esta, ¿verdad que sí? Porque la mía se dañó. Miren, y yo no pedí, yo no dije aquello para que me trajeran nada. Lo dije porque, ni sé por qué fue que lo dije. Porque yo fui y me compré uno, que recibe lo mismo caliente que frío. Pero es grande, ¿verdad que sí? Pues hoy una hermanita me envió esto. Este es como que más, ¿verdad que sí? Y es para lo mismo, caliente y frío, ¿verdad que sí? Y yo no pedí, solamente dije algo y apareció lo que yo dije. Hermano, sí. Te voy a dar otro testimonio más, porque es justo que lo diga. Yo fui a comprarme un sud, porque yo rebajé tantas libras que los sud míos no me servían. Estaban muy grandes. Y fui a comprarme uno y costaba ese sud $260. Y la pierna mía no podía meterla en la pierna del pantalón, la pata del pantalón. Tan apretados que son. Y yo le pregunté, ¿por qué esto te lo hacen así tan ahora? Ya no hacen ropa de hombre. Y me dijo, es que esa es la juventud lo que pide ahora, para hacer dinero, pues le damos lo que están pidiendo. Pues yo no quiero. Me buscó como 5 suits y todos eran iguales. Y me fui. Me dio hasta coraje y me salí de la tienda. Pero yo hablé, yo no hablé con ella. Ella habló conmigo, creo que fue. La hermana Noemí me dijo a mí, porque me vio que había rebajado, me habló de los pantalones. Porque Noemí es mi hermana.
me dijo, búscame los pantalones que yo te voy a arreglar. Miren, y me ha arreglado todos los pantalones de los suits. En un abril, como dicen en Puerto Rico, en el campo decían, en un santiamén. Todos los pantalones. Yo no he tenido, usted sabe el dinero que yo me economicé de cada suit de esos $260. Por ese trabajo que hizo de mí. ¿Quién le dijo a ella que hiciera eso? Pero yo no le dije que hiciera ella sintió en su corazón hacer eso. ¿Sabe qué me dijo a mí el Señor a través de un profeta? Yo te voy a suplir todas las cosas. El 31 de diciembre de este año que pasó me dijo el Señor eso a mí. Yo te voy a suplir todas las cosas. Yo no estaba pensando en eso, pero el Señor sí estaba pensando en eso. Entonces, conviene nosotros como iglesia testificar del Señor Jesucristo. Decir lo que el Señor ha hecho. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Testigos. Hermano, siempre que usted tenga la oportunidad, sea testigo de lo que el Señor le ha dado, de lo que el Señor ha hecho con usted. Desde el pecado, de perdonarle los pecados, hasta todo lo que usted tiene. Hasta todo lo que usted tiene. Yo les he contado a ustedes de las otras niveles o cosas que el Señor ha hecho a través de diferentes hermanos. ¿Verdad que sí? Y mire, si sigo contando, le voy a estar aquí toda la tarde y no voy a predicar, porque voy a tener que seguir contando lo que ustedes han hecho, lo que ustedes han hecho. Le mencioné dos cositas nada más, pero si sigo hablando, le tengo que contar lo que ustedes han hecho. Porque el Espíritu Santo se lo puso en el corazón. Vale la pena, hermanos queridos, servir al Señor. Cuando nosotros testificamos de lo que el Señor nos ha dado y ha hecho por nosotros, el Espíritu Santo aparece a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Los convence de pecado por cuanto no creen en mí, o sea, no tienen confianza y dependencia en mí. Yo tengo que tener confianza y dependencia en el Señor. Yo dependo del Señor. Y cuando necesito algo voy a Él. Como estoy ahora en la presencia del Señor diciéndole unas cositas que necesito. Se lo estoy diciendo a Él. Convencerá al mundo de pecado porque no creen en mí. Pero nosotros la iglesia sí creemos en Él. Y como creemos en Él, tenemos confianza y dependencia en Él, el Espíritu Santo utiliza esa confianza y dependencia en Él para convencer al mundo de pecado. 2, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. De justicia. Gloria a Dios. En el Evangelio, la justicia de Dios se revela por la fe. El mundo no puede hablar de justicia porque no tiene fe. ¿Qué es fe? Confianza y dependencia. Lo que le acabo de decir, lo que le he dicho tantas veces. Pero él dijo, va a convencer al mundo de pecado porque no tienen confianza y dependencia en mí. Pero los va a convencer de justicia también. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe y para fe. Gloria a Dios. Romanos 3:21 dice, pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La iglesia tiene que testificar de la justicia de Dios. La justicia de Dios por medio de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Cómo es que la iglesia testifica de la justicia de Dios? La iglesia testifica de lo que Cristo ha hecho por nosotros, perdonando nuestros pecados y aplicando a nosotros su justicia. Pero también testificamos de la justicia cuando nosotros vivimos la justicia. Porque la Biblia dice claramente, es por medio de la fe y para fe. Cuando nosotros vivimos la justicia,
el mundo es convencido de justicia. Dentro del el trono de Dios se hacen decretos. En el reino de los cielos se hacen decretos. Cada vez que un cristiano vive la justicia, se hacen decretos en el reino de los cielos y dicen, ve, mira aquel cristiano humilde, sencillo, aquella cristiana humilde, sencilla, viviendo la fe, viviendo la justicia. Y hay un decreto que se escribe, porque el Espíritu Santo va a convencer de justicia. Por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Le voy a leer esa parte del texto nuevamente, hermanos. A quien puso, versículo 25 del capítulo 3 de Romanos, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira, con el propósito de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Jesús tuvo fe. Sí. Pablo dice, y justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Cómo sabemos que Jesús tuvo fe? Hermano, cuando nosotros leemos los evangelios, nosotros vemos a un Jesús con confianza y dependencia total en el Padre. ¿Cierto o falso? Con confianza y dependencia total en el Padre. ¿Y qué es fe? Confianza y dependencia total en la persona, en el carácter, en la palabra y la obra de Jesucristo. Esa confianza y esa dependencia total debe parecerse a la confianza que Cristo expresó al Padre. Mire la vida del Señor Jesucristo. Lea los evangelios y mire la vida del Señor Jesucristo. Y usted va a ver a un hombre confiando netamente en Dios. Hasta la muerte. Cuando estaba a punto de la muerte, le dijo al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no se haga como yo quiero que se haga como tú quieras. Eso es confianza y dependencia, queridos hermanos. Y el Padre no lo libró. Mandó un ángel a fortalecerlo, pero no lo libró. Cuando tenía 12 años, sus padres buscándolo, y lo encontraron en el templo, y le dicen a sus padres, ustedes no saben que a mí me conviene estar en los negocios de mi padre. La fe de Jesús. El Espíritu Santo nos ayuda a nosotros que vivamos la fe de Jesús. Como Él vivió en fe, nosotros vivamos en fe. Vivió en confianza y dependencia del Padre, nosotros vivamos en confianza y dependencia de Él. Para que el Espíritu Santo use esa fe y nos justifique. Cuando vivimos nosotros esa fe, el Espíritu Santo nos justifica a nosotros, pero convence al mundo de justicia. Si estos pueden, ustedes también pueden. Este lo puede hacer, este también. Y cuando viene una persona y el Espíritu Santo redarguye a una persona y la persona reconoce que es pecador y viene donde el Señor Jesucristo a recibirlo como Salvador, el Espíritu Santo aplica la justicia del Señor Jesucristo en esa persona y lo declara justo. Pero no solamente lo declara justo delante del Padre, sino que le da la fe de Jesús.
Gloria a Dios. Romanos 10. La necesidad, queridos hermanos, que de nosotros vivir la justicia. Vivir la justicia del Señor. Nosotros hemos sido justificados y se ha aplicado a nuestra vida la justicia de Dios. Pero miren este nivel de justicia. Romanos 10. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios, escuchen bien, ignorando la justicia de Dios, procurando establecer la suya propia. Ningún ser humano se puede justificar delante de Dios. Entonces, Pablo habla de los judíos que ellos trataron de establecer su propia justicia. E ignoraron la justicia de Dios. Y la que nos justifica a nosotros no es la propia justicia, es la justicia de Dios. Por eso dice la Sagrada Escritura, buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Pero buscando su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ese es el problema con cualquier persona, no importa quién sea, no importa su grado religioso el que tenga, político o en la economía, no importa quién sea. La persona, el ser humano, de los 7 billones que hay o 8 billones que hay, casi que prefiere establecer su propia justicia y luego tratar de forzarle el brazo a Dios para que lo justifique, esa persona va camino al infierno. Lamentablemente. Porque lo único que nos salva a nosotros es la justicia de Dios, que ha sido aplicada a nosotros. La justicia de Dios se nos ha dado, dice Pablo, se nos ha dado como un don, igual que la gracia, se nos dio el don de la gracia, se nos dio el don de la justicia, porque la justicia nuestra era como trapo de inmundicia, dice Isaías. Entonces, para poder ser justificados, nos dieron la justicia de Jesucristo. Aleluya. Él es el justo. Él es el justo, porque Él vivió la justicia de la ley. La vivió, la cumplió y murió puro. Y al morir puro, aleluya, su sangre pura la usa el Espíritu Santo para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces se nos aplica la justicia de Él, no la nuestra. No la nuestra, queridos hermanos. Pero el otro nivel de justicia, del cual estoy hablando, es que la justicia hay que vivirla. La justicia no solamente se recibe, la justicia se vive. ¿Cómo vivió el Señor Jesucristo? Versículo 4, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque en la justicia que es por la ley, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas, hacer estas cosas, vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo al Señor Jesucristo, quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hay que vivir la justicia de Cristo. ¿Cómo vivió el Señor Jesucristo? ¿Cómo vivió? Bueno, como Él vivió, nosotros tenemos que vivir también. Eso es vivir la justicia.
¿cómo usted puede saber cómo Él vivió o cómo es la justicia del Señor Jesucristo? Haga esto, haga esta prueba. Cuando usted esté en una encrucijada por una situación y usted no sepa qué es lo que usted va a hacer, ¿ve? Diga esto. Bueno, si Cristo lo hizo, pues yo también lo voy a hacer. Cristo mintió, mienta usted también. Cristo desobedeció al Padre, desobedezca usted también. Cristo fue rebelde, sea rebelde también usted, porque Él lo hizo. Si ese es el caso. Si Cristo lo hizo, pues yo también lo voy a hacer. Cristo no cumplió nada de la ley, pues yo tampoco tengo que cumplir la ley de la fe. Si el Señor Jesucristo lo hizo, hágalo usted también. Pregúntese usted, ¿qué haría Cristo en mi lugar? ¿Qué haría el Señor Jesucristo en mi lugar? Y lo que Él haría, te diga, Él haría esto, pues haga eso usted. Eso que usted sabe que la Biblia dice que Cristo haría y que el Espíritu Santo le está indicando a usted que Cristo haría, haga eso. Eso es vivir la justicia del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros somos justos. Él nos ha justificado. Si el Señor hubiese casado y tuviese esposa y le pegaba la mano a la esposa, pues pégase a usted también, a la suya. O si la esposa le dio por la cabeza con un sartén al esposo, pues, si Cristo, hágalo usted también en el nombre de Jesús. Estamos hablando de vivir la justicia. Si Él lo hiciera, pues yo lo voy a hacer también. Pero si usted determina en ese análisis que Él no hiciera eso, ¿por qué usted lo va a hacer? Porque estamos hablando de la justicia. Vivir la justicia. La justicia se vive. La justicia no es algo simplemente que yo confieso. La justicia se confiesa, pero se vive también. Igual que la fe se confiesa, pero se vive también. Si no se vive la fe, no es fe. La fe sin obras es muerta. La justicia sin obra es muerta también. Por eso es que el Espíritu Santo cuando venga va a convencer al mundo de justicia. Porque le va a decir al mundo, mira, ese cristianito que te estuvo hablando, él vive de esta forma. ¿Y por qué tú quieres ser rebelde y no vives como él? Y los va a convencer. Si él puede o ella puede, ¿por qué tú no lo haces también? Y los convence. Si nosotros le damos testimonios de palabra y testimonio de hechos. El Espíritu Santo usa eso para convencer a la gente. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Hijitos, dice Juan, Primera de Juan, capítulo 3, 7 al 10. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo. Ve que la justicia se hace. La justicia se practica, se vive. Juan dice, el que hace justicia es justo. ¿Por qué convencerá al mundo de justicia? Porque dice el mundo, porque el mundo no hace justicia, no vive la justicia. Entonces los va a convencer de justicia. Usted ha visto a los políticos que cuando a ellos les conviene mencionan a Dios, mencionan a la Escritura. Y mientras tanto le están dando de codo a la iglesia, le están dando la espalda a la iglesia. Pero cuando les conviene, nótese que en las elecciones aparecen los políticos por todos lados, a las iglesias, a visitar las iglesias. Y después de todo el año haciendo leyes que son en contra de lo que la iglesia predica. Esto es justicia lo que estoy hablando. Si hay un político que está viendo, párese, deténgase ahí, deténgase. Y en la ciudad de otro día hable con un pastor, que es un hombre o una mujer de Dios, hable con ellos y pregúntele sobre esto que yo estoy diciendo.
Porque usted está ejerciendo un privilegio en el gobierno que Dios se lo dio a usted. Dios le dio ese privilegio. No lo maluse. Honre a Dios en ese privilegio que Dios le dio. Para que Dios lo mire a usted y tenga misericordia de usted. Porque de lo contrario, allá vamos a ir todos a la eternidad. Todos, políticos y no políticos, vamos a ir allá. A presentarnos a la presencia del Señor. Y allí vamos a tener que dar cuenta al Dios Todopoderoso. Así que piensen muy bien lo que usted está haciendo. Piense muy bien lo que usted está haciendo, si usted está viviendo justicia de Dios o no. Porque el Dios que nosotros servimos es un Dios justo. Y que el Espíritu Santo está aquí en la tierra precisamente para convencer de justicia. Como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Mire, todos pecamos, ¿verdad que sí? Pero una cosa es tropezar en el pecado y otra cosa es vivir el pecado. Él dice, el que practica el pecado, o sea, el que su forma de vida es simplemente el pecado, es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Vuelvo y repito, todos somos pecadores. No hay ninguno justo que haga el bien y que nunca peque, dice Salomón. Todos cometemos falta. Pero no es de eso lo que está hablando aquí Juan. Está hablando de que su forma de vida es pecado. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia, la justicia se hace, la justicia se practica. El que hace justicia, todo aquel que no hace justicia, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Pero todo aquel por implicación, todo aquel que sí hace justicia y ama a su hermano, ese es de Dios. ¿Verdad que sí? La justicia se practica, la justicia se vive. Fija. ¿Por qué una nación como Rusia se metió a una nación como Ucrania a invadirlos? ¿Quién los invitó a ellos a Ucrania? ¿Por qué se hacen esas cosas? Porque hay líderes en las naciones, en los gobiernos, que practican el pecado, no viven justicia. Y como no viven justicia, pues ellos implementan su propia justicia como el pueblo de Israel. Lamentablemente. Por eso que el Espíritu Santo está aquí en la tierra para convencer al mundo del pecado y de justicia y de juicio. Si nosotros vivimos el confiar y depender de Él, y si nosotros vivimos la justicia, hay que vivirla. La justicia hay que vivirla, queridos hermanos. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia, de juicio. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado ya. Hermano, el diablo es un enemigo vencido. La muerte es un enemigo vencido. Y usted dirá, bueno, si la muerte es un enemigo vencido, ¿por qué nos morimos? La muerte va a ser lanzada al lago de fuego, donde va a ser lanzado Satanás también. Ya el juicio ha sido decretado para Satanás, para la muerte, para el anticristo, para el falso profeta y todo aquel que practique el pecado. Ya ha sido decretado, ya eso está en los anales del cielo escrito por el Dios juez todopoderoso. Lo que pasa es que Dios tiene un tiempo para hacer todas las cosas. ¿Pero las va a hacer? Sí.
como que ahí ahora mismo está el sol. Y puede estar lloviendo todo el día, pero el sol está ahí. No se mueve de ahí. Bueno, ahí está, así mismo. Lo que Dios ha dicho que va a hacer, Él lo va a hacer. Lo que Dios ha especificado y decretado que va a hacer, Él lo va a hacer. La iglesia desaparece de este mundo pronto. ¿Sabe por qué? Porque el Señor dijo que iba a ser así. No porque yo siento, no, yo no sé, no porque se me erizaron los cabellos del cuerpo, no, porque Él dijo que va a ser así. Me voy, pero vendré y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros estéis. Eso no hay forma, queridos hermanos, de que no pase. Eso va a pasar. Yo lo crea o no lo crea, lo viva o no lo viva, viva yo en confianza o dependencia en Él o no, como quiera va a pasar. Él va a levantar un remanente, aleluya. ¿Cuándo va a ser? No sabemos. Puede ser que en este panorama, en este escenario, se desate una guerra aquí en la tierra y que en esa guerra el Señor levante la iglesia. Puede ser. Porque aparece en el capítulo 6 de Apocalipsis un jinete del caballo blanco. Hablando blanco, y algunos teólogos dicen que eso es paz. Paz. Pero no pueden hablar de paz si primero no hay una guerra. Ahora Rusia y Ucrania están hablando de paz porque ha habido una guerra. No puede aparecer ese jinete del caballo blanco hablando de paz si no hay una guerra. Y algunos teólogos dicen que la guerra, en esa guerra, o antes de la guerra el Señor levanta la iglesia, o durante la guerra levanta la iglesia, pero después viene el periodo de la gran tribulación, hablando de paz. Pero la Biblia dice que cuando digan paz y seguridad vendrá destrucción repentina, porque los próximos caballos que vienen, guerra y muerte, otra guerra más. Una cuarta parte de la población del mundo muere. Tal vez en los primeros 3 años de la gran tribulación, una cuarta parte de toda la población del mundo muere. Y después muere otra cuarta parte más. Algunos hablan de 3/4 partes, otros hablan de 2/3 partes de la población del mundo mueren en el periodo de la gran tribulación. Y la gente está muy contenta ahora y hoy en día, y hablando, las naciones hablando su justicia y proclamando su justicia, lo que ellos quieren y haciendo lo que ellos piensan que tienen que hacer, ignorando al pueblo y maltratando al pueblo, pero Dios va a hacer lo que Él dijo que iba a hacer. Y eso hay que vivirlo. Nosotros, la iglesia, tenemos que vivirlo. Eso no quiere decir que tenemos que meterlo en una cueva. No, usted siga haciendo lo que está haciendo. Siga trabajando, siga comiendo, siga haciendo lo que está haciendo. Tranquilo. Eso no es ningún problema. Porque el Señor, cuando venga a levantarnos, nos va a levantar haciendo usted lo que esté haciendo. Estarán 2 en una cama, viene el Señor, se levanta uno y deja al otro. Estarán 2 trabajando en el campo, el Señor se lleva a uno y deja al otro. ¿Algún problema para el Señor hacer esa cosa? Para el Señor no hay problema ninguno. Y vivir eso, al vivir eso, el Espíritu Santo convence al mundo de juicio. Convence al mundo de juicio. Eso es parte del Pentecostés, queridos hermanos. Eso es parte del Pentecostés. Porque digo, cuando venga el Espíritu Santo, me seréis testigos. ¿Cómo es la mejor forma de ser testigos? No solamente con decirlo, sino con vivir la justicia. Donde quiera que nosotros nos metamos, vivir la justicia de Dios. O sea, principios prácticos del reino de los cielos. Eso es justicia. Que nos lo dicta la fe, nos lo dicta la palabra del Señor, nos dictan esos principios. ¿Cómo es que se vive? ¿Cómo es que vive el cristiano? ¿Cómo es que vive el creyente aquí en la tierra? Principios prácticos del reino de los cielos. Nosotros no podemos vivir como vive el siglo, porque el siglo está bajo una sentencia de juicio. El mundo está bajo una sentencia de muerte, de juicio.
Nosotros no podemos vivir como vive el siglo. Sí es cierto que muchos cristianos se le han dado a la espalda al Señor. Lamentablemente le han dado la espalda al Señor. Usted no le dé la espalda al Señor, usted viva para Dios. Decida hoy más que nunca consagrarse a Dios. Consagrar su vida a Dios. Si algo le es de impedimento a usted para consagrar su vida a Dios, deje eso atrás. Déjelo atrás. Pero consagre su vida a Dios. Decida buscar a Dios. Decida no apartarse de los cultos. Decida no apartarse de la oración. Decida no apartarse del estudio de la palabra. Decida esas cosas. Porque esas tres dinámicas tan sencillas lo van a ayudar a usted a estar preparados para ese día glorioso que se acerca. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Nosotros somos testigos. Hablamos lengua, brincamos, nos gozamos, el gozo, la celebración, tantas cosas en Pentecostés. Pero la principal es ser testigos. Y Pedro dice que somos testigos de las virtudes de Jesucristo. No las nuestras, las virtudes de Jesucristo. ¿Cómo se es testigo de las virtudes de Jesucristo? Viviendo como Cristo vivió. Viviendo como Cristo vivió. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, gracias por tu bondad, por tu gracia, por tu misericordia. Gracias por tu poder. Gracias por tu santa palabra. Nos hablas, nos ministras, nos consuelas, nos fortaleces, nos inspiras, nos motivas, nos das directrices en tu palabra, para que podamos vivir conforme a tu voluntad, conforme a tu deseo. Ayúdanos, Señor, a internalizar esta enseñanza. Saber que somos testigos, los verdaderos testigos. Todos aquellos que vivimos conforme a tu palabra y la fe de Jesucristo, somos testigos. Ayúdanos, Altísimo Dios, para todos los días, vivir como tú viviste aquí, Señor Jesucristo. Con toda confianza, Señor, te pedimos. Dándote gracias por hablarnos, dándote gracias por ser con nosotros, dándote gracias por ministrarnos y porque el Espíritu de gracia está con nosotros, ayudándonos a ser testigos tuyos. Gracias, buen Dios. Recibe gloria y honra, honor y adoración en el nombre de Jesucristo, a quien damos toda gloria y honra y honor y culto, ahora y siempre, buen Dios. Amén.